La imagen por resonancia magnética funcional se ha convertido en uno de los principales instrumentos para la investigación en las neurociencias cognitivas, ya que permite mostrar imágenes de las regiones cerebrales que ejecutan una tarea, específicamente relacionadas con la atención, memoria y lenguaje. Se basa en el mismo fenómeno fisiológico del PET. Cuando se activa un grupo de neuronas, se produce automáticamente una vasodilatación local de los capilares sanguíneos cerebrales. La diferencia es que en la imagen por resonancia magnética funcional no es necesario administrar un radiofármaco, sino que se utiliza la hemoglobina, una proteína que posee un átomo de hierro encargado de transportar el oxígeno, poniéndolo a disposición de las neuronas activas. Los escáneres de la imagen por resonancia magnética funcional más nuevos son capaces de producir hasta 4 imágenes del cerebro por segundo, lo que permite seguir el desplazamiento de la actividad neuronal durante el desarrollo de una tarea compleja. Estas imágenes nos aportan nuevos elementos para averiguar cómo se distribuye su función. También revelan cuándo suceden las cosas, cómo cambian las áreas cerebrales con la experiencia y a qué áreas cerebrales funcionan al mismo tiempo. La imagen por resonancia magnética funcional, aunque mucho más cara que otras, es una técnica de las neurociencias. En esta se le pide al sujeto que se coloque en una máquina en forma de tubo que puede generar ansiedad claustrofóbica. Su tecnología utiliza un potente imán de 40.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra, para medir los cambios en la distribución de la sangre oxigenada durante y después de que el sujeto realice determinadas tareas. Esta ofrece una excelente resolución espacial, ya que identifica perfectamente hasta 1 a 3 milímetros de resolución, la zona del cerebro con mayor actividad en función de los niveles del oxígeno en sangre. No obstante, requiere más tiempo para obtener las imágenes, entre unos 5 a 8 segundos, por lo que no ofrece la velocidad de la reacción del electroencefalograma. El uso de esta es necesario para obtener mediciones de las partes más internas del cerebro, como por ejemplo el nucleus accumbens, que tiene un rol importante en los procesamientos de las emociones. Aunque esta tiene sus detractores, en general se considera una de las más precisas, fiables técnicas de la imagen que puede aplicarse sobre el cerebro. En el cerebro puede diferenciar entre la materia blanca y la materia gris, y también puede usarse para diagnosticar aneurismas y tumores. Es la modalidad de imágenes preferidas cuando se requieren imágenes frecuentes para el diagnóstico o la terapia, especialmente en el cerebro. En esta técnica puede existir algunos riesgos, aunque no emiten la radiación ionizante dañina que se encuentra en las técnicas de imagen de rayos X y de TC, sí emplea un potente campo magnético. El campo magnético se extiende más allá de la máquina y ejerce fuerzas muy poderosas sobre objetos de hierro, algunos aceros y otros objetos magnetizables. Es lo suficientemente fuerte para lanzar una silla de ruedas a través del cuarto. Los pacientes deben notificar a sus médicos de cualquier condición médica o implante que tengan antes del escaneo por esta técnica. Antes de someterse a una imagen por resonancia magnética funcional, se debe considerar lo siguiente. Personas con implantes, particularmente los que contienen hierro como marcapasos, estimuladores del nervio vago, entre otros, no deben entrar a una máquina. El ruido, la estimulación nerviosa, medios de contraste, embarazo, aunque en esta no se ha demostrado efectos en el feto, se recomienda evitar los escaneos como precaución, especialmente en el primer trimestre del embarazo, cuando los órganos del feto se están formando y los medios de contraste, si se usan, podrán entrar en el flujo sanguíneo fetal, asimismo como si sufre de claustrofobia. A las personas aún con leve de claustrofobia les puede ser difícil tolerar largos tiempos del escaneo dentro de la máquina.
Uno de los objetos de estudio del paradigma cognitivo es cómo el sujeto elabora sus representaciones mentales y lo explica a través del procesamiento de la información. Los teóricos analizan los elementos por los que la información se organiza, recupera, elabora y aplica. También se ha considerado que la metacognición y la autorregulación son parte importante para que la adquisición del aprendizaje se dé de manera intencionada y consciente. Algunos elementos fundamentales son la motivación, el establecimiento de metas y el uso de estrategias para el logro de aprendizajes significativos. El enfoque cognitivo estudia las representaciones mentales o esquemas que el sujeto hace de la realidad, y los teóricos describen y explican su naturaleza para determinar el papel que éstas desempeñan en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Para analizar dichas representaciones, los teóricos establecen la analogía mente-computadora, cuyo sustento está en la propuesta teórica de una ciencia cognitiva, en la que participan investigadores de disciplinas como la antropología, la lingüística, la psicología cognitiva, las neurociencias, la filosofía y la inteligencia artificial, a la que colocan en el centro de la propuesta, y de la que derivan las dos versiones, que es la fuerte y la débil. También se emplea la analogía con fines instrumentales. Pertenece al campo de la psicología y su propósito es la descripción del sujeto cognitivo. El modelo de procesamiento de la información de Gagne, 1990, que a continuación se expone, nos permite comprender la función de cada una de las partes del sistema cognitivo humano. Entre ellas están el registro sensorial, que es la huella que imprimen los estímulos al entrar en los receptores, con el fin de ingresarlos intencionalmente en la memoria a corto plazo. La memoria de corto plazo es la memoria de trabajo en donde ocurren todos los procesamientos conscientes que ejecutamos. Interacciona con la memoria sensorial y la memoria a largo plazo. Es la memoria que empleamos al leer, al escuchar una conferencia, en una nueva rutina de ejercicios psicomotrices o al detectar olores en los pacientes. Y la memoria de largo plazo, que su capacidad de almacenaje es limitado. Se almacenan varios tipos de información como la episódica, semántica, procedimental y contextual. También se encuentra la episódica, entre la memoria de largo plazo, que se relaciona con lugares y tiempos determinados. Tiene que ver con experiencias vividas. La semántica se compone de hechos, o sea, datos, conceptos y explicaciones. A este tipo de información se le llama declarativa, puesto que es un saber que se da claramente verbal. Se almacena jerárquicamente en forma de esquemas. Esto implica que quien aprende ha tenido que organizar la información del concepto más general al más particular, y siempre con una relación entre conceptos, como ocurre con los mapas conceptuales. Y la información procedimental se relaciona con el saber hacer e incluye procedimientos, habilidades, destrezas o estrategias. Se relaciona con la información declarativa, puesto que se pone en práctica la elaboración hecha previamente. Un procedimiento de este tipo implica una serie ordenada de acciones u operaciones para conseguir un fin. Puede ser de naturaleza interna, que son las estrategias de aprendizaje, o la externa, que son habilidades motrices, y requiere de práctica, que dará como resultado la automatización. Por otra parte, la información contextual es saber dónde, cuándo y por qué hacer uso de conceptos, principios, reglas, estrategias, habilidades y procedimientos. El generador de respuestas, en él se organiza la secuencia de la respuesta elegida por el sujeto para interactuar con el medio ambiente, y es básico que recupere la información, ya sea la MCP o de la MLP. Efectores van a guiar los músculos y glándulas para efectuar las conductas. En el desarrollo de la actividad académica es importante hacer notar que el aparato fonoarticulador es el más destacado, ya que a través de él se manifiesta el lenguaje. El control ejecutivo y expectativas es el sistema que administra los procesos de la memoria, como
la retención, atención, percepción, estrategias de procedimiento, búsqueda y recuperación de estrategias. Cuando se requiere de un concepto particular, es quien lo trae a la memoria de trabajo y establece las relaciones con otros conocimientos de cualquier tipo para dar solución a la tarea. A la vez se requiere de un sistema ejecutivo que lo relacione con el control metacognitivo, de qué hacer, el cómo, cuándo y la valoración del resultado obtenido para que el sistema de procesamiento opere con eficacia. Es por eso que se trabaja de manera coordinada e intencional con la creación de expectativas, metas y factores motivacionales. Todos ellos determinarán el proceso que se aplicará en la nueva información. Es por esto que es importante integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje actividades con las que el aprendiz emplee estrategias metacognitivas y de autorregulación. Técnica Ball. Esta técnica mide el consumo de oxígeno en una área, asumiendo que un mayor consumo de oxígeno supone una mayor actividad neuronal. Podemos saber qué área está más activa durante una tarea. Esta técnica tiene 4 componentes. Primero, diseño de la prueba cognitiva o de conducta, que es paradigma o protocolo de diseños en bloques y protocolos relacionados a eventos. Segunda, adquisición de la información. Tercera, post-procedimiento de la imagen. Cuarta, análisis estadístico de la información con formación de mapas funcionales. En esta técnica, cuando se realiza una función como hablar mucho, pensar en profundidad, recordar con intensidad, leer largo tiempo, caminar mucho rato, entre otras, el metabolismo aumenta notablemente. Dicho de otra manera, las neuronas estimuladas tienen un mayor metabolismo, necesitan más oxígeno y más glucosa para funcionar normalmente. Las principales funciones del estudio son las del control motor, el lenguaje y la memoria. Existen protocolos para tanto los motores, para los del lenguaje y memoria. En los motores, los más comúnmente aplicados son los protocolos de abrir y cerrar la mano y el tapping. En el primer protocolo, la tarea de activación consiste en abrir y cerrar la palma de la mano. El paciente realiza el movimiento con la mano contralateral al hemisferio en el que está localizada la lesión. En los del lenguaje, las funciones se dividen en productivas, que es la expresión del lenguaje, y receptivas, que es la compresión. Un ejemplo sería que el paciente piense en nombres de animales y la respuesta podría ser perro, gato, león, entre otros. Si la clave es fonológica, le pedimos que piense en palabras que empiecen por la letra N. La respuesta podría ser niño, nube, nada, nudo o cualquier otro. Y en los de memoria, los 2 protocolos que han mostrado una implicación de ambos hipocampos en la tarea de activación son la memoria de imágenes y el paseo por tu ciudad. En esta se podría decir que en esta tarea el paciente elige 10 localizaciones. Cada localización de destino se utiliza con el punto de partida hacia el siguiente punto de destino. La secuencia Ball se fundamenta en los efectos de la hemoglobina sobre el campo magnético circundante en función de su porcentaje de oxigenación. La oxihemoglobina tiene un efecto despreciable sobre el campo magnético, mientras que la desoxihemoglobina causa heterogeneidad sobre el campo magnético. En consecuencia, la desoxihemoglobina causa una pérdida de señal T2 más rápida y en consecuencia una disminución en la intensidad de señal de alrededor del 1 al 5% en equipos mayores de 1.5 T. La pérdida de señal que sigue a un incremento de la desoxihemoglobina puede considerarse en mayor parte proporcional a su concentración. Dicha concentración depende de 3 variables, de las cuales la principal es la hematocrito, el flujo y el volumen sanguíneo cerebral, así como el estado de oxigenación. Estas variables cambian cuando la activación cerebral produce un cambio en el metabolismo neuronal. Aplicaciones clínicas de la imagen por resonancia magnética funcional con la técnica Ball.
A la fecha, la técnica BOL se ha aplicado en el estudio de las áreas primarias como la sensoriomotora, la visual o la del lenguaje. También utiliza en el estudio de la memoria y de algunos trastornos neuropsiquiátricos. Igualmente, se ha acumulado experiencia en el mapeo prequirúrgico de áreas corticales primarias, como las sensoriomotoras, con relación a lesiones tumorales subyacentes. En el futuro, se espera que esta técnica tenga múltiples aplicaciones clínicas, como es el reconocimiento de la lateralización del lenguaje, lo que podría complementar o sustituir a pruebas funcionales que son más invasivas, como la prueba de Amityville, también conocida como prueba de WADA, en la definición de las áreas del lenguaje y la denominación cerebral. La función del neuropsicólogo en la imagen por resonancia magnética funcional. El diagnóstico neuropsicológico. Las imágenes no permiten valorar el estado de procesos como es la atención, la memoria o el lenguaje, dado que cada función cognitiva depende de diferentes regiones cerebrales para su adecuado funcionamiento, y tampoco permite determinación del grado de severidad de una alteración cognitiva o los efectos mentales y conductuales de un daño cerebral, y realiza un diagnóstico categórico tipo leve, moderado o severo. Para ello, el neuropsicólogo cuenta con otras técnicas concebidas específicamente por tales objetivos, así como de una sólida formación teórica y clínica. Los estímulos que usan para activar alguna zona en específico de la corteza cerebral pueden ser los sonidos, imágenes, movimientos pequeños, tareas complejas como la comprensión de palabras. Estos se pueden alternar, es decir, se presenta el estímulo como un periodo determinado y después se retira. En la imagen por resonancia magnética funcional, esta técnica también puede servir como herramienta de planificación quirúrgica, ya que a partir de esto se puede conocer si la cirugía a realizar comprometerá o dañará algunas áreas relacionadas con las funciones psicológicas. Esto puede ser usado cuando se realizan intervenciones para patologías tumorales. En ese momento es donde entra a jugar un papel importante el neuropsicólogo. Dentro de esta técnica también destaca el procedimiento BOLD, que refleja la compleja interacción entre el flujo sanguíneo, el volumen de sangre y la oxigenación de la misma. Que este tiene 4 componentes, que es el diseño de la prueba cognitiva o de conducta, la adquisición de la información, el postprocesamiento de la imagen, el análisis estadístico de la información con formación de mapas funcionales. Y en los paradigmas cognitivos, el neuropsicólogo proporciona técnicas y herramientas que permiten a los pacientes recuperarse, por ejemplo, en un ictus o lesión cerebral, a ralentizar los efectos de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, los síntomas de Parkinson, o a ofrecer tratamientos eficaces para mejorar los síntomas de los trastornos de aprendizaje, como la discalculia, la dislexia o el TDAH.